Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre aquí a fondo. Hoy vamos a tratar el tema que seguramente a usted, a alguno de sus familiares, directamente a la sociedad nos ha venido afectando de manera frontal. El presidente de la República dijo cuando estaba en campaña, buscando precisamente la posición, la primera magistratura, que pues no, mientras no hubiera seguridad, todo estaría pendiendo de alfileres. Y hoy precisamente queremos abordar qué es lo que ha sucedido en ese tema de la inseguridad, porque tenemos 23 meses y nada parece ser que hemos avanzado. Por el contrario, se habla de retrocesos. Y usted en casa seguramente tendrá alguno de esos ejemplos vivos de qué es lo que ha pasado tristemente. Pero para hablar de este punto, de las situaciones concretas que hay, tenemos a tres especialistas en el tema. A uno de ellos, Manelich Castilla, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Manelich. Él estuvo en la policía, dentro de la policía, conoce perfectamente dentro de la Policía Federal, fue el último comisionado de la Policía Federal en México y nos dará su punto de vista de qué es lo que sucede al interior. Gracias por estar con nosotros, Manelich, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Alejandro Corzo, él es investigador del Observatorio Nacional Ciudadano. Este organismo, esta ONG, se dedica precisamente a darle un seguimiento puntual a qué es lo que ha pasado en torno a los graves números de la inseguridad aquí en nuestro país. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y para ir al terreno de lo concreto, de lo que todos los días nos presenta y vivimos nosotros los mexicanos, está Adalberto Villasana. Él es un periodista de larga experiencia, es jefe de información de uno de los periódicos, si no es que el de más tiraje en este país, La Prensa, un periódico especializado desde hace muchos años en la información, en la llamada nota roja. Adalberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas tardes, Lalo, buenas tardes, Manelis, buenas tardes, Alejandro, gusto conocerlos. Bueno, han sido mi fuente de trabajo por mucho tiempo. Observatorio, por supuesto, pues soy muy meticuloso con las estadísticas. Pues de eso vamos a hablar precisamente. Manelich, tú viviste un momento sin duda muy álgido cuando eras comisionado de la Policía Federal y has escuchado mucho hablar de este tema. Sin embargo, parece ser que sexenio tras sexenio se repite siempre la misma promesa. Vamos a acabar con la delincuencia, vamos a bajar los índices precisamente de inseguridad en este país. ¿Cómo ves la situación en este momento, 23 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, antes que nada agradecer la invitación, saludar a Alberto, a Alejandro. Es un placer estar aquí. A ver, estar en un país que debate cifras de 2 dígitos de muertes violentas por cada 100,000 habitantes, pues jamás será alentador. Y hablo por el presente y hablo por el pasado, inmediato. Nunca podremos estar satisfechos cuando el debate es precisamente eso, y cuando se muestra como resultado digno de aplauso el llegar a una meseta hablando de 2 cifras de muertes violentas por cada 100,000, jamás será una buena noticia. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que no hay nada que presumir, que no tenemos ahorita argumentos para decir que estamos construyendo un nuevo presente de las condiciones de seguridad. Sin duda sería irrespetuoso señalar con estas cifras que tenemos de muertes violentas que algo está funcionando en el país. Y siendo crítico con el presente y autocrítico con el pasado, jamás será una buena noticia, ¿no? Entonces, partiendo de ese esquema, a mí me gustaría, y me lo fijé desde el primer día que dejé el servicio público, ser más propositivo que crítico, aunque en la propuesta a veces la crítica sea necesaria. Entonces yo creo que ahorita no tenemos nada que festejar mientras tengamos estas cifras de violencia, de muertes violentas. Alejandro, ¿hay algo que reconocer en ese camino de la inseguridad a este gobierno? Híjole, pues la verdad es que no, las cifras no mienten y
tener o hacer discursos triunfalistas, pues estaríamos cayendo en el mismo error del gobierno federal, ¿no? Que es lo que todo el tiempo hace, aunque pues ahí tienen las cifras presentes y pues solo falta ver las gráficas para saber que pues nada ha cambiado. Y es esta distorsión del discurso, ¿no? Porque pues, el discurso es totalmente triunfalista, dicen ellos que ya lo contuvieron, que prácticamente desde diciembre ha sido un cambio, pero pues la verdad es que ni siquiera se puede identificar una estrategia definida. Entonces es muy complicado, no sé cómo ellos plantean o planean reducir las cifras, si en realidad no tienen una estrategia y pues creo que ya a este punto pues se podría decir que pues no saben cómo entrarle al tema de la inseguridad. Adalberto, tú tienes muchos años de reportar en el periódico y de analizar los datos que se están viviendo precisamente de la cuestión de la inseguridad. ¿Has sentido que en este gobierno las cosas se han agravado? Sí, comparto lo que dice Alejandro, la falta de estrategia o que no hay estrategia, básicamente está muy, muy marcado, no se sabe qué, no sabían qué hacer, no tienen muy marcado hacia dónde y cómo. Creo que llegan con la idea del discurso de estamos combatiendo la corrupción, llegaron a desmantelar la Policía Federal, que en el papel, cuando se creó hace ya unos años, parecía una buena idea. Este país no se puede estar reinventando cada 6 años y echar por la borda todo lo que se venía haciendo. Y esta desorganización provoca, desde mi punto de vista, desde mi percepción, que la delincuencia tiene manga ancha, se dio a la tarea de hacer lo que se le daba la gana, y la impunidad es la madre de todos los vicios en este caso. Yo veo que, por ejemplo, mencionábamos, o vamos a mencionar, la renuncia de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Ciudadana, y pues vemos que pasó lo que antes pasaba, ¿no? Que llegaban a ocupar un puesto público llegaban a la primera base pensando en anotar la carrera. Entonces, es falta de compromiso, decir, yo estoy aquí, decía un amigo funcionario público, que la mejor carta de presentación es tu trabajo, tu mejor plataforma es tu trabajo, y no veo en seguridad pública alguien que esté comprometido. Yo entiendo que hay muchos policías abajo, muchos hombres y mujeres que se dedican, que se entregan, pero en los mandos y en qué mandan, si no saben no pueden mandar. Entonces veo una desorganización terrible, que es lo que ha provocado un incremento considerable, aún en pandemia, dirían los economistas. Vamos a desestacionalizar las cifras, vamos a quitar lo que está de más ahorita. Entonces, imagínate, si con aislamiento social tenemos estas cifras, imagínate si todos hubieran estado en la calle. Esto sería una necrópolis. Tenemos algún problemita con Adalberto. Manelich, siempre se habla del discurso, siempre se recurre al discurso, siempre se dan a conocer las buenas intenciones, los deseos, pero la realidad siempre supera definitivamente todos estos discursos. Completamente de acuerdo. En los temas de seguridad, lo que se busca construir es una relatoría que logre posicionar la política criminal, la política de seguridad que se ha decidido. Me parece que la política de seguridad no admite el mismo estilo y el mismo tono que un discurso político. Cuando en la seguridad la política se apodera del discurso, lo que vamos a tener siempre es un intento permanente por minimizar, por hacer menos los problemas y hacer como verdaderamente relevantes los pequeños logros que se vayan obteniendo. Me parece que en materia de seguridad
Lo que se necesita es gente dispuesta a dedicar su vida para siempre al tema. Es un tema de por sí apasionante y es una de las tareas más importantes del Estado. Entonces, cuando lo que tenemos a la cabeza de estas instancias de seguridad son políticos pensando en la siguiente elección y no en establecer un modelo para siempre y definitivo para la salud del Estado mexicano, vamos a seguir teniendo estos resultados. Me parece que es muy relevante lo que señalas, el discurso, cuando está impregnado de matices políticos y no de política pública, que es algo muy diferente, y vamos a seguir viendo estos resultados. Manelich, pero déjame hacerte una pregunta de esto que estás hablando de manera concreta. ¿Hay acaso en este gobierno una política de seguridad? A ver, ¿la hay? Yo creo que sí. Me parece que desde los tiempos de la campaña y ya cuando el presidente fue presidente electo, hablaban de atacar las causas que generaban la criminalidad. Se dejó de dos cosas. Primero, señalar que se iban a atacar, que el esquema era atacar las causas de la criminalidad, la pobreza, el empleo, tal. Y eso era muy loable, está bien. Pero de la mano con ello hablaron de disminuir los índices de violencia confundiendo la actuación operativa de las fuerzas del Estado con argumentos de conflicto, lo cual creo que sí fue un error. Claro, la política ahí está, optaron por un modelo militarizado, no lo ocultaron al momento de desaparecer la Policía Federal, de dinamitar la única instancia civil que existía. Entonces, política está ahí. Lo que tendríamos que analizar es que si es la correcta, que si es el camino que nos empalma con las mejores prácticas a nivel mundial. Y creo que ahí es donde está el gran debate. La política sí está. Quien diga que no hay un discurso congruente con lo que se hizo antes de la llegada al poder y lo que se está haciendo ahorita, creo que no ha estado atento. El mensaje fue desde el principio ese. Me parece que lo que hay que evaluar es el resultado de esa política. Alejandro, ustedes con los números, con las situaciones y sobre todo con los balances que están haciendo, ¿pueden hablar de una política correcta o de una política incorrecta con base estrictamente a la información que ustedes contabilizan y van desmenuzando en el Observatorio Nacional? Ahorita los datos tal cual, pues ya tuvieron un choque externo que pues fue justamente la pandemia. Entonces pues ante ese choque externo pues hubo disminuciones generalizadas en prácticamente todos los delitos. Ahí lo interesante fue que el único que no disminuyó pues fue el homicidio doloso. Entonces pues si nos atendemos a ese delito, que pues incluso es de los que menor cifra negra tienen, pues podemos decir que no hay grandes cambios. Ya analizando las decisiones del gobierno federal, pues se pueden ver ciertos errores en la estrategia. Yo creo que el primero fue una cuestión pues, de politizar la seguridad pública, querer salvar todo con el discurso y vender el programa de jóvenes construyendo un futuro como pues uno de los pilares de la estrategia de seguridad, cuando pues en realidad pues no está vinculado, o al menos los vínculos no son medibles como para meterlo dentro de la canasta de las políticas de seguridad. Es un programa social y como programa social pues tiene sus virtudes, pero siento que mucho tiempo han tratado de agarrarse de ese programa para justificar que tienen una estrategia definida, cuando pues en realidad pues dónde están los indicadores que están utilizando para ver si su estrategia está funcionando o no. Y pues ahí es donde se puede visualizar que está mal planteado como una estrategia de seguridad. Y pues ya de Policía Federal y la militarización
la seguridad pública, pues otro grave error que de ese inclusive creo que veremos las consecuencias, pero en años posteriores, conforme vaya evolucionando esta cuestión. Perfecto. Adalberto, ustedes reportan, más allá de los discursos y de todas las situaciones políticas, ustedes reportan lo que de diario sucede en las calles de este país. Más allá de Guardia Nacional, que se acaba de crear y que se le va a invertir y que hay que poner tiempo y que darle espacio, ustedes reportan cifras en incremento día con día, Adalberto. ¿Qué pasa? Así es, para nosotros, como medio de información, el trabajo y medio de información especializado en lo que es la nota roja, la nota policíaca, cada día es más extenuante el trabajo. Estamos hablando de que el muerto que dejamos hoy de esta noche pendiente, ya no publicado, lo dejamos para mañana, es rebasado por el de la madrugada por el de la mañana por el del mediodía, el del mediodía por el de la tarde. Los crímenes, las ejecuciones, las muertes violentas se suceden rapidísimamente, son inmediatas una tras otra. Tan solo en este año estaba yo viendo, hemos registrado 45 masacres en el término de masacre de la situación de las ejecuciones masivas o más de 2 o 3 personas en un mismo punto. Entonces, es muy, muy complicado pensar que hay buenos resultados, que hay una estrategia. Estoy de acuerdo con lo de la política social que se había planteado, el atacar las causas, en combatir la pobreza, en dar opciones a los jóvenes, pero finalmente falta el otro punto de la otra parte para cerrar la pinza, ¿no? Se tenía que haber articulado una muy buena policía, también en el caso de la impartición de justicia. Estamos viendo que los pocos criminales que logran agarrar las policías salen al poco tiempo por error de procedimiento, por falta de pruebas, porque no se cumple el debido proceso. Entonces, la sociedad está viendo eso, la sociedad ve eso, y la sociedad quiere resultados, o tenía la esperanza de ver resultados. Lo vemos con la gente. Nosotros como reporteros salimos a la calle, escuchamos a la gente, platicamos con el tendero, con el bolero, y nos damos cuenta de que todos se sienten inseguros, a pesar de que la encuesta de seguridad urbana registró que bajó el nivel de percepción de inseguridad. Los índices de inseguridad que reportó el INEGI siguen siendo bastante altos, creo yo. La gente se sigue sintiendo insegura, insisto, aún con el aislamiento social. Manelich, en esta administración se nos prometió que se iba a crear una Guardia Nacional de élite, como las mejores del mundo, como las españolas, como los italianos, pero bueno, de manera concreta, hubieron compromisos del presidente de la República. Todavía en abril pidió 6 meses más para que pudiera implementarse y desarrollarse esta Guardia Nacional. Ya han pasado los 6 meses y vemos que no sucede absolutamente nada. ¿Cómo podemos entonces, como ciudadanos, como gente de a pie, entender y creer sobre todo en todas estas promesas, en todos estos compromisos que la autoridad nos da, pero pues vemos que más allá de lo que nos dicen, nada funciona? A ver, lo he dicho y lo reitero hoy. Me parece que el diagnóstico que en su momento recibió el presidente es un diagnóstico erróneo, por decirlo menos, muy alejado de la realidad. Me parece que es loable la intención de dotar al país de una fuerza que tenga presencia allá en donde nosotros en su momento no alcanzamos a llegar. Eso no implicaba desaparecer lo que ya se tenía construido. Me parece que podían haber convivido ambas figuras, una con una solidez y experiencia en temas de investigación, el manejo del nuevo sistema de justicia penal, que ha sido además uno de los temas orales. Es decir, en resumen, creo que no era necesario prescindir y demoler, dinamitar con esa hazaña un modelo civil que, si bien no fue suficiente, tampoco era ineficiente. Ahora,
El tema de los plazos que los principales actores del gobierno citaron al principio de la administración, creo que obedecieron más a un ímpetu, a un ánimo, que a un dato real, porque no habían pulsado la verdad, no habían pulsado el campo. Me parece que el discurso del combate a la corrupción hizo que las baterías se enfoquen más en los funcionarios, más en los procesos del pasado, que en entender lo que estaba pasando en el campo. Y de manera natural, hoy que ya pulsaron, que ya midieron, que ya entendieron que las cosas son mucho más complicadas que desplegar gente, creo que se vuelve necesario el redirigir la política. Nada ganamos dinamitando nosotros a la inversa del esfuerzo gubernamental. Creo la crítica se tiene que hacer. Lo que tendríamos que poner sobre la mesa es la voluntad del gobierno para rectificar el cambio. Lo de los plazos, quienes hemos estado en estos temas ya mucho tiempo, sabemos que obedecen a una gran intención del mejor de los supuestos. La realidad siempre rebasa y hoy creo que estamos en una coyuntura en la que tendríamos que revisar con mucho cuidado aquello que se tiene que rectificar. Está a tiempo el gobierno, un estado de fuerza de más de 90,000 elementos, 90% militares, creo que tendrían que dar un resultado. El problema es que la base civil que permite esos resultados está dinamitada. Fue completa y absolutamente desplazada, hecha menos, minimizada, despreciada. Y es lo que hoy está haciendo falta a este gran despliegue de la Guardia Nacional. Qué palabras tan duras. Alejandro, ¿ha sido para ustedes que organizan perfectamente toda esta información un punto de quiebre a la Guardia Nacional? ¿Las cosas mejoraron a partir de la Guardia Nacional, de la instauración de la Guardia Nacional? No, realmente no se ve ninguna diferencia, y justo porque pues en política pública pues las buenas intenciones se ven en el presupuesto, y aquí pues el presupuesto en seguridad no ha ido más que disminuir año con año. Entonces pues en un momento de crisis donde necesitamos más recursos, pues se hace todo lo contrario. Entonces pues no hay lógica en ese sentido. Entonces pues ya ahorita con la Guardia Nacional, aunque en su momento pues nosotros puntualizamos que no era lo ideal tener una institución de vocación militar, aunque pues no, aunque la han tratado de disfrazar, pero pues es una institución de vocación militar, pues ya es lo que tenemos, y es la herramienta del gobierno federal en este momento. Puede llegar a ser una gran institución, sí, pero pues con los recursos y con la capacitación necesaria, y sobre todo con la formación civil que contrarreste pues la formación castrense que ya traen la mayoría de los elementos. Ya está el estado de fuerza puesto. Solo falta capacitarlos, solo falta dar los recursos idóneos para que puedan hacer su trabajo. No, las cosas no se van a solucionar diciendo ya existe, ¿no? Ese es el primer paso, y repito, pues es solo una herramienta. Ya la cuestión de la estrategia y cómo la usan es en realidad lo que va a cambiar la situación. Ya, perfecto. Adalberto, la gente en la calle percibe la diferencia entre la policía federal, la policía judicial, la Guardia Nacional, los policías de la organización que tú quieras llamar, o simple y sencillamente lo que les preocupa es el tema de que se sienten inseguros. ¿Qué percepción tienes? Lo que yo he visto con la gente sí, sí distingue entre una policía y otra, entre una corporación y otra. De hecho, la misma encuesta del INEGI, la de seguridad urbana, la ENSU, tiene un apartado donde la gente califica a la policía municipal, estatal, federal, ahora Guardia Nacional, y sí distingue bien entre una policía y otra. Incluso la gente a veces pide más la policía estatal
las policías municipales son las que menos recursos tienen y quizás serían las más débiles y las que están en más problema y son las peor calificadas. La gente sí distingue. La gente, yo creo que lo que quiere es seguridad, por lo que percibo que más que quién va a estar al frente de una secretaría, de una policía, la gente está esperando el gran proyecto, la gran estrategia. Me imagino que tienen que pensar a alguien que diga, le dicen, mira, tienes esto y con esto hay que hacer una estrategia para la gente. Ya no es cosa de un hombre o de un grupo de hombres, es cosa de un proyecto de seguridad que combata de manera, ese es otro punto, ¿qué quieres? ¿Prevenir el delito o combatir la delincuencia? O las dos cosas, ¿cómo le vas a hacer? Los cómo quedan y la gente que quiere estar al frente de la Policía Federal o que quiera coordinar este enorme esfuerzo de la seguridad en México, tendrá que analizar eso, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Combatir o prevenir el delito? Yo desde mi punto de vista se necesita ambas, pero como bien lo dijo Manelik hace rato, se necesita necesariamente un civil que esté al frente de esto o un mando mixto como se hizo al principio. Era la Policía Federal y las fuerzas federales de apoyo. Había un civil y un mando militar que conocía otro tipo de cosas y que podía funcionar. Y así nació este proyecto que no era tan malo en un inicio, un civil apoyado por un mando militar. La gente es lo que quiere, la gente quiere resultados. La gente ya no le importa si son disfrazados, militares disfrazados de policías, policías disfrazados de militares. La gente está harta de subirse al micro y que lo asalten. La gente está cansada de, bueno, no solamente en el micro, en el autobús, en todo el transporte público, en las esquinas, da miedo pararse en un semáforo porque están asaltando a la gente, los automovilistas ya no saben qué hacer. Antes una película antiasalto te daba cierta seguridad, ahora ya no, ya todo el mundo anda armado. Ese es otro punto. En este país pasa algo y todo el mundo anda armado. No, no puede ser. La gente quiere resultados. Lo que yo veo con la gente quiere resultados. Está cansado de los discursos políticos y para eso se necesita, yo digo, una estrategia global. Adalberto Villasana, del periódico La Prensa, Alejandro Corzo, del Observatorio Nacional, Manelich Castillo. Permítanos hacer una pausa, a usted en casa. Regresamos porque el tema de seguridad sigue siendo materia pendiente. En un momento, regresamos. Pues regresamos, señores, precisamente a esta mesa de análisis y debate. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad? Y sin más, yo les pregunto, ¿los números, Alejandro, son realmente alarmantes día con día? Estamos viendo aquí, por ejemplo, se reporta de parte del INEGI 77 homicidios y 11 feminicidios al día. ¿Cómo ven ustedes la tendencia? ¿Hacia dónde nos llevan las proyecciones de estos números, Alejandro? Sí, totalmente preocupante. Justo antes de la entrevista me estaba revisando los últimos datos de incidencia y como comentaba Manelich al principio, ahorita pues prácticamente ya nada más es un volado para ver si este 2020 va a ser por segundo año consecutivo el peor año, el año con más homicidios del que se tiene registro o no. A ese nivel estamos llegando, ¿no? Donde ahorita ya pues prácticamente es pues ver cómo se van a comportar las cifras para ver si lo alcanza o no, pero pues también no hay que olvidar que pues, estamos hablando de personas fallecidas y que detrás de todas estas cifras que este año probablemente sobrepasen las 35,000 víctimas, pues hay familias destruidas, ¿no? Entonces es justo la gran asignatura pendiente el tema del homicidio y lo peor es que el discurso oficial es decir que está contenido, ¿no? Cuando acá estamos solo viendo si vamos a superar la cifra del año anterior o no. Entonces totalmente penosa esa situación. Manelich, se habla mucho de que la integración de la Guardia Nacional
fue precisamente el resultado de todas estas organizaciones, que entre la Policía Federal, que entre Marina, que entre Ejército, que entre Policía Preventiva. La realidad es que todos estos organismos parece ser que tuvieron una formación diferente. ¿Cómo integrarlos y sobre todo cómo esperar que te den resultados cuando pues parece ser que vemos una descoordinación en la cabeza de hacia dónde van las cosas? A ver, lo dijo Adalberto de manera perfecta. Ya había habido antecedentes de coordinación, zapatero a tus zapatos. Ha habido resultados importantes en el pasado reciente del trabajo entre Fuerzas Armadas y Policía de Corte Civil. Insisto en el punto de que era innecesario demoler el modelo civil para militarizar la función. Creo que si revisamos fuentes abiertas, nos vamos a dar cuenta que en los últimos 15 años había detenciones de muy alto impacto trabajadas en conjunto. El primer antecedente de un modelo mixto, una mixtura de capacidades, fue la Policía Federal Preventiva. Ahí sí coincidieron militares en activo, militares comisionados, marinos, policías de distintas experiencias a nivel federal y estatal. Y la Guardia Nacional lo que hizo fue dejar a un lado todo aquello que no sea militar. ¿Sí? Hay que entender las cosas así de claras. Y me parece que a la luz de la experiencia reciente, que no se consideró, que no se tomó en cuenta, se criminalizó en el discurso el modelo civil y se apuesta a la militarización de la función. Y esto nos lleva a pensar en el futuro inmediato, algo que tú preguntabas, ¿qué va a pasar con el relevo en la Secretaría de Seguridad? Ahorita si quieres lo comentamos, pero es un tema muy relevante el entender que hoy, al menos en los hechos, el modelo civil está a nivel federal completa y absolutamente desplazado, hecho a un lado. No interesa ¿Estás de el acuerdo, modelo Alberto? civil. Sí, sí, por supuesto. Desaparecieron totalmente el modelo civil. Quien se comprometió a no militarizar el país, o regresar a los militares a los cuarteles, tiene un modelo totalmente militarizado. Un modelo, además, el pueblo de México sí quiere mucho a su ejército, las instituciones, es un país, somos un país de instituciones. La Marina son los mejor calificados, luego sigue el ejército mexicano, pero finalmente son hombres y mujeres entrenados para combatir, no para prevenir el delito. Son gente que muy bien capacitada en su trabajo de combate. Hay militares también muy bien entrenados para el rescate cuando hay desastres naturales. Eso es el trabajo para el que estos hombres y mujeres fueron capacitados. No fueron capacitados para patrullar las calles. No conocen, muchos de ellos los bajan del avión y los ponen a patrullar terrenos que ni siquiera conocen. Y por mucho que veas un mapa o tengas un Google Maps, la calle es muy diferente. Y es la calle muchas veces diferente a sus lugares de origen, otras costumbres, otro tipo de gente. Yo estoy por un mando civil, incluso con el proyecto mixto de la Policía Federal en sus inicios, un civil que le responda al pueblo, que le responda a los congresistas, porque un mando militar siempre le responderá a otro mando militar y en el último de los casos le dará cuentas al jefe máximo, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Pero no veo a un civil de repente mandando militares, ni a un militar pidiéndole a los civiles que hagan ciertas cosas. La gente en la calle lo que quiere son resultados y no quiere que correteen al que ya lo asaltó. La gente quiere que reduzcan los índices delictivos. La gente no quiere que la asalten. O sea, que se combata, que se detenga a los delincuentes, pues es bueno. Pero la gente ya no quiere vivir con la inseguridad. Quiere salir, los niños quieren salir al parque. Los niños ahora ya no pueden salir al parque porque cuántos robos de niños tenemos. Las mujeres no pueden salir en la noche por los feminicidios. Entonces la gente quiere que eso se acabe.
que empiece a disminuir de manera considerable y que no se esté incrementando. Ya ni siquiera como en nuestra época, o en mi época, los niños pueden salir a la tienda de la esquina. Hay niños que salen a la tienda de la esquina y ya no regresan. Entonces, la percepción, yo digo que se necesita, bueno, también estaba para la ciudad, la zona urbana, el policía de barrio, ¿no? Que también son muchas cosas que se abandonaron. Yo digo que había muchas cosas en el pasado que se podían retomar, se podía haber hecho, no se hizo un análisis, se llegó a sustituir un proyecto por otro. No le vi caso, y si así de golpe y porrazo, yo creo que se están haciendo las cosas con hacha, cuando a lo mejor necesitábamos, un cirujano, alguien que hiciera las cosas de manera más fina. Alejandro, ¿quién debe de coordinar este gabinete de seguridad desde la perspectiva del Observatorio Nacional Ciudadano? Pues el punto número uno, bueno, el quién, pues no te podría dar nombres, pero sí características. Y sí, Sí, el perfil. El primer punto debe de ser un civil, ¿no? Eso inclusive, pues creo que ni siquiera lo deberíamos de estar discutiendo, pero pues ya la situación de la seguridad en el país y esta militarización que se terminó de consumar, pues nos hace tener este tipo de conversaciones, ¿no? Un civil que tenga experiencia en policía pública, y creo que es sobre todo que sea capaz de plantear estrategias por sí solo y desprenderse un poco y mostrar en la medida de lo posible autonomía del gobierno federal, del presidente de la República. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos, el presidente de la República no es experto en seguridad, no tendría por qué serlo. Su única función es poner a un experto que haga esas funciones y hacerle caso, pues, en lo que ese experto recomiende. Entonces, creo que esto no se ha dado del todo en las experiencias recientes, y es justo lo que se necesita, alguien que agarre la batuta por sí solo, que tenga experiencia, que tenga estrategia y que lo dejen hacer su chamba. Manelich, ¿hay algún perfil que tú ves para el hombre que debe dirigir el destino de la seguridad nacional? ¿Un civil? ¿Un militar? En la práctica, ¿qué es lo que tú recomiendas? En el escenario ideal... Sí. En el escenario ideal, lo que dice Alejandro es muy cierto, no le quitaría ni le pondría más. Pero a la luz de lo que estamos viendo, hace rato platicaba con Renato Sales, y él decía que si se trata de ser congruente, tendrían que nombrar un militar. Pues ya, si toda la parte operativa está con las Fuerzas Armadas, si los mandos a nivel medio son militares, la experiencia que dice que un civil sería incapaz de mandar sobre un militar en tareas operativas, salvo que seas el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Lo ideal sería tener un civil, sin duda alguna, que analice a profundidad lo que está sucediendo, que no esté pensando en la siguiente elección, y perdón que lo diga en términos tan dramáticos, que esté dispuesto a dar la vida por la tarea de proteger y servir. Un civil que entienda que la seguridad es una misión de vida. Una persona que maneja el aparato de seguridad está siendo privilegiado por el servicio público. No puedes pensar en el siguiente paso político que quieras dar. Si la seguridad, por Dios, no debería ser una plataforma política, debería ser un punto de llegada para quedarte el resto de tu vida queriendo dar resultados ahí. El grave problema es que al no haber respeto por la carrera de la seguridad, porque empieza desde el desdén a la propia carrera policial, pues da lo mismo que llegue alguien hoy, lo digo con mucho respeto. A ver, imagínate el primer día del nuevo secretario o secretaria, que difícilmente sería. No tienes policía porque la Guardia Nacional, por decreto, está operativamente subordinada a las Fuerzas Armadas. Ok, ¿qué te queda para activar? Te queda
el sistema de protección federal, que tiene un comisionado que lo que hace es cuidar inmuebles o cuidar instalaciones, ¿sí? Es una tarea que puede hacer el comisionado, creo que lo está haciendo ya el doctor Manuel Espino. Ok, ¿qué te queda? Volteas, están las prisiones, y las prisiones son una fuente muy rica para diseñar política pública en materia de seguridad. Ah, pero resulta que la parte operativa no la manejas tú, la maneja las Fuerzas Armadas. ¿Qué te queda? El Secretariado de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, que te dejaron adelgazadísimo en presupuesto, en personal, y que curiosamente, fíjate, y lo digo con mucho respeto, hoy el encargado del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza, hace un hilo de 10 puntos de logros que ni siquiera el secretario saliente ha salido a decir. Es decir, hay un trabajo interesante en el secretario ejecutivo, pero que no tiene el eco para ser valorado en su justa dimensión. Entonces, da lo mismo, con mucho respeto, quien llegue hoy, si no vas a tener el control de una policía con 90,000 elementos en todo el país, si no vas a tener el control de eso, pues entonces, ¿para qué queremos a un secretario civil si no va a tener la posibilidad de interactuar, ordenar a las Fuerzas Armadas que están en esa tarea? Entonces, yo creo que con este acuerdo, da prácticamente lo mismo quien llegue a la posición. Precisamente con esta última frase de Manelich, Adalberto, te pregunto, entonces da igual que sea un político, que un civil, que un militar, el que esté de nueva cuenta al frente de la estrategia de seguridad de este país, porque pues con lo que nos está diciendo Manelich, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Voy a agregar un elemento muy importante que para mí, que creo debe de llegar una persona, y quitando si es militar o civil, una persona que esté comprometida con su trabajo, que creo que en las Fuerzas Armadas y en las policías civiles hay, pero que no llegue a ser política, que no llegue a ser cifras para justificar la política de un gobierno, para justificar la política de un grupo, para justificar la política de un partido. Debe de llegar a decir, aquí estamos, y poner metas a corto, mediano y largo plazo. Sí debe de conocer perfectamente, como decía Manelich, todas las policías, muchas de las policías que he visto tenían un mando civil y un mando operativo. El mando civil por encima del mando operativo, y en el mando operativo era una persona que conocía muy bien las entrañas de la policía, que podía hacer un análisis perfecto, sabía quiénes eran sus elementos y de qué pie cojeaban. Esa figura la necesitamos. Necesitamos esas dos figuras, o una figura que reúna a los dos, pero que no engañe a nadie, ni se engañe a sí mismo queriendo salvar una chamba. Que se preocupe por dar resultados concretos. Insisto, la gente ya está cansada de tanto discurso. Lo que quiere es andar por la calle libre, segura, y además, porque además está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Estado mexicano está obligado a brindar seguridad a sus gobernados. Entonces, hay mucho debate, mucho sobre quién puede ser. Yo, desde mi punto de vista, creo que debe ser un civil el que esté al frente, debe ser un civil el que mande, pero sí debe de tener un director operativo, o como se le quiera llamar, un subsecretario operativo, que conozca muy bien las policías, que no es cosa sencilla. Fui reportero de policía aquí en la Ciudad de México. Me tocó cubrir la policía preventiva, conocí a la Policía Federal de Caminos, y cuando empezó la Policía Federal, conocí algunos elementos. Creo que hay hombres y mujeres muy comprometidos en las fuerzas de seguridad en México, y lo que ha faltado es el mando, un gran proyecto de seguridad para el país, que no se esté renovando cada 6 años, que tiremos cada 6 años este país a la basura, y lo
quieramos volver a construir. Necesitamos un proyecto de nación de largo aliento que sí combata las causas de la inseguridad, como se dijo, las causas sociales, pero ahorita tenemos un problema que hay que sacar. Entonces, ese es el perfil. Para mí el perfil de quién va a estar al frente es un hombre que quiera quedar bien con su conciencia, que quiera servir al pueblo de México y no hacer cifras para que funcione algún proyecto político. Se necesita este país, lo que quiere es seguridad. Un hombre de una sola pieza, sin matices. Alejandro, ustedes han revisado y han tenido la oportunidad de comparar, según los reportes que hemos conocido del Observatorio Nacional, han tenido la oportunidad de comparar cifras de los estados, de diversos estados, y hay algunos que realmente se disparan en los índices, hay otros que están menos violentos, pero ¿cómo ven ustedes la forma, la manera en la cual podría solucionarse esto? ¿Con un militar, realmente un agente de mano dura? No, es que ahí el problema es que la solución ni siquiera viene desde arriba. O sea, si queremos llegar a una solución en seguridad pública, debemos de empezar a fortalecer desde abajo, o sea, de empezar a fortalecer a las policías municipales y hacer que las policías municipales sean policías con orientación a la prevención y no tanto a la reacción, darles recursos, ir construyendo de abajo hacia arriba. Ese es el error número uno del gobierno federal, porque con sus acciones lo único que hicieron fue pues debilitar lo que es el mando civil, y si ya teníamos policías municipales débiles en gran parte del país, pues ahorita la perspectiva para ellas es mucho peor, ¿no? Han habido ciertos ejercicios de fortalecimiento de instituciones municipales muy específicas, sobre todo en el norte del país, y ya han funcionado. O sea, son prácticamente para llevarlos a concurso internacional, ¿no? El problema es que justo cuando se estaba construyendo ese modelo y cuando se estaba haciendo eco sobre lo que se podía hacer y fortalecías de abajo hacia arriba, pues viene la decisión de cambiar todo y decir no, va a ser de arriba hacia abajo y todo se le va a apostar a la militarización, cuando pues en realidad creo que pues por ahí no iba. Entonces ya ahorita si es mando civil, si es mando militar, pues podrá ser poco, tener pocas perspectivas, porque pues es muy complicado. El país es muy grande y es muy heterogéneo como para que alguien desde su escritorio encuentre soluciones para todos los mexicanos. Muy bien. Antes de ir a una pausa, permítanme hacerles una pregunta y su respuesta muy, muy breve para poder ir a la pausa. Empiezo contigo, Alejandro. ¿La seguridad en este país tiene solución inmediata? No, creo que nada en este país tiene solución inmediata. Todos son procesos, justo como decía Alberto, tienen que ser, se tienen que respetar los procesos y se tienen que hacer políticas públicas de largo aliento, y se debe de dejar esa maña que tienen la mayoría de las personas que llegan al poder, de querer destruir todo lo que hizo el anterior, ¿no? Realmente con una evaluación ver que está bien y ver que está mal, pero pues dejar los cimientos. 5 segundos para irnos a la pausa. ¿Tiene solución a corto plazo la inseguridad en el país? No, como digo, es un proceso, no tiene solución a corto plazo. Esto es de meses para tener una primera visión, ¿eh? Manelich, ¿tiene solución a corto plazo la inseguridad en el país? Si de inseguridad hablamos de homicidios violentos por cada 100,000, me parece que no, bajo el esquema que tenemos actualmente. Una pausa, señores. Regresamos en un momento.
Gracias. Antes de irnos, señores, les pediría si me pueden hacer una conclusión para la gente que está en casa de qué es lo que estamos esperando en el sistema de seguridad en este país. Les pido ser muy breves porque si no nos van a cortar allá nuestros amigos de producción. Adalberto, por favor. Sí, mira, yo espero que esté con el pueblo de México y estamos igual que antes. En 2018 la cifra más baja de homicidios dolosos fue en febrero con 2.445. Este año el mes más bajo es septiembre con confinamiento 2.729. La cifra más alta del 2018 fueron 3.079 homicidios dolosos y la cifra más alta de este año fue marzo con 3.038 homicidios dolosos. Estamos igual que hace 2 años, las cosas no han cambiado, no hay soluciones a corto plazo y se necesita un hombre comprometido con el país y con la seguridad y que tenga lealtad con las instituciones, por supuesto. Alejandro Corzo. Pues nada, a la espera de que este cambio de titular pues traiga una nueva estrategia que permita solucionar la situación y sobre todo que llegue una persona que no politice la seguridad pública y pues preferentemente que sea de mando civil. Manelich. Llamar a que no se improvise. Solamente hay 3 modelos policiales en la historia del Estado moderno. No hay que inventar gran cosa. El rescate de las capacidades civiles a nivel federal es fundamental y el fortalecimiento de las policías a nivel estatal. En esta mezcla veo la única posibilidad de retomar con mucha fuerza la estabilidad, el mantener el control sobre los grupos criminales, y esto implica este trabajo. A nivel federal, una mezcla de capacidades militares y civiles, y a nivel estatal, el fortalecimiento de las corporaciones. Solo así. Esa es la única fórmula que parecería funcionar en el corto plazo. Antes de irnos, una pregunta, un nombre. ¿Hay candidato ya para la Secretaría de Seguridad Pública, Adalberto Villasana? Se ha mencionado a Omar García, pero no sé si sea el indicado. ¿Manelich? No podría asegurar. Bajo la lógica que hemos visto, podría ser un incondicional que dé continuidad a lo que se ha estado haciendo ahí. Gracias. Alejandro. Sí, no me arriesgaría a dar algún nombre. Tendremos que estar a la espera. Muy bien, muchas gracias. Pues esta ha sido a fondo. Alejandro Corzo, Adalberto Villasana, Manelich Castillo, muchas gracias a ustedes y sobre todo a entrar a sus hogares. Hasta la próxima.